Imagina el día más caluroso que hayas vivido. El aire se vuelve espeso, el sol parece una cuchilla y el sudor no se evapora, solo se acumula. Ahora imagina que se va la luz. No hay ventiladores, no hay aire acondicionado, no hay escape. En cuestión de minutos, tu casa se transforma en una trampa de calor. Pero aquí está lo más inquietante. Las civilizaciones antiguas pasaron siglos viviendo bajo ese mismo sol abrasador, con temperaturas que superarían los 50 grados. Y aún así, no solo sobrevivieron, prosperaron. Lo hicieron sin electricidad, sin motores, sin aparatos, usando solo tierra, piedra, agua y pura inteligencia. Ellos comprendían algo que nosotros olvidamos, que el calor no se combate, se doma, que la naturaleza no es un enemigo, sino una herramienta. Egipcios, persas, romanos, indios, chinos, todos desarrollaron sistemas de refrigeración tan eficientes que incluso hoy, miles de años después, siguen funcionando sin gastar ni un solo vatio. Lo que la modernidad llama avance, ellos lo habían dominado con física pura y sentido común. Suscríbete si te gusta el video. Nuestra historia comienza en el corazón del desierto egipcio. Mientras el sol derrite el horizonte y el aire vibra de calor, los antiguos egipcios hacían algo impensable. Fabricaban hielo. Sí, hielo. En medio del desierto, sin electricidad, sin máquinas, sin nada más que arena y piedra. A primera vista parece imposible, pero su secreto estaba bajo tierra, oculto del mundo moderno. Los egipcios construyeron enormes cámaras subterráneas llamadas casas de hielo, estructuras parcialmente enterradas con muros de casi 2 metros de grosor. Las paredes estaban hechas de una mezcla casi mágica, arcilla, arena, paja y cal, reforzada con una capa externa de yeso. Este material, perfeccionado durante generaciones, era casi impermeable al calor, actuaba como una armadura térmica. Dentro de esas cámaras, el aire se mantenía fresco incluso cuando afuera el desierto ardía a más de 50 grados. Pero almacenar hielo no era suficiente. Lo verdaderamente brillante era cómo lo creaban. Cada noche, cuando el sol se escondía, las temperaturas en el desierto caían en picado. Los egipcios aprovechaban ese cambio extremo y el cielo despejado para producir frío de la nada. Construían grandes estanques poco profundos, los llenaban con una fina capa de agua y esperaban. La radiación térmica del agua escapaba directamente hacia el cielo, sin nubes ni humedad que la retuvieran. El resultado, el agua se congelaba, incluso si el aire seguía por encima de cero. A la mañana siguiente, los trabajadores recolectaban esas delgadas capas de hielo y las almacenaban en las cámaras subterráneas. Allí, el aire seco y la falta de luz mantenían el hielo intacto durante meses. Lo usaban para conservar comida, enfriar bebidas e incluso en tratamientos médicos. Era literalmente un sistema de refrigeración natural en el corazón del infierno. Lo que los egipcios habían descubierto se conoce hoy como enfriamiento radiativo, una técnica que los científicos modernos están redescubriendo para crear refrigeradores que funcionan sin electricidad. Lo irónico es que la humanidad ya lo había perfeccionado hace más de 3000 años, pero Egipto no fue el único en desafiar al calor. Al otro lado del desierto, en la actual Jordania, una civilización nómada conocida como los nabateos construyó una ciudad entera dentro de una montaña. Petra, la ciudad rosada. A simple vista, parece un milagro arquitectónico tallado en piedra, pero en realidad era una hazaña climática. Los nabateos sabían que en el desierto el calor se comporta como un enemigo invisible, golpea por fuera pero muere ante la masa. Así que no levantaron muros, los excavaron. Cada casa, cada templo, cada tumba fue esculpida directamente en el corazón del acantilado. En lugar de construir, restaron, y ese simple acto cambió todo. La piedra arenisca de Petra tenía una propiedad clave, enorme capacidad térmica. Durante el día absorbía el calor del sol, pero lo retenía tan lentamente que no alcanzaba el interior hasta que ya había anochecido, y cuando el sol caía y el aire se enfriaba, la roca liberaba ese calor poco a poco, estabilizando la temperatura interior. Así, mientras afuera el desierto alcanzaba los 40 o 50 grados, dentro de Petra las cámaras permanecían 20 o 30 grados más frías. Era un aire acondicionado natural tallado por el tiempo y la paciencia. Los muros eran tan gruesos que el calor necesitaba entre 8 y 12 horas para atravesarlos. Cuando llegaba al interior, la noche ya había refrescado el ambiente. El calor del día se disipaba en la oscuridad y al amanecer las habitaciones estaban frescas de nuevo.
Ese fenómeno, conocido como retardo térmico, sigue siendo uno de los principios más efectivos de la arquitectura pasiva moderna, pero los nabateos fueron más allá. Aprovecharon la gravedad y el viento para mover el aire dentro de sus cuevas. Perforaron conductos verticales en los techos, creando lo que hoy llamaríamos chimeneas térmicas. Cuando el aire caliente se acumulaba, subía y escapaba por esos canales, mientras el aire fresco entraba desde aberturas más bajas. Un ciclo constante de ventilación sin un solo ventilador. Y si eso no fuera suficiente, añadieron otro toque de genialidad: el agua. Tallaron canales diminutos que llevaban agua por las paredes interiores, creando un efecto de enfriamiento por evaporación. Cuando el aire seco del desierto pasaba sobre esas superficies húmedas, la evaporación absorbía el calor y bajaba la temperatura del ambiente hasta 10 grados más. Era una ciudad entera respirando, exhalando aire fresco en medio del calor más brutal del planeta. Los arqueólogos modernos quedaron desconcertados al descubrir que Petra no solo era hermosa, sino funcional. Sus templos, tumbas y viviendas mantenían temperaturas internas estables, incluso en los veranos más extremos, sin electricidad, sin motores, solo piedra, viento y agua. Hoy sabemos que las casas subterráneas como las de Petra pueden reducir el consumo energético de refrigeración hasta en un 80%. Y mientras nosotros encendemos el aire acondicionado y agotamos el planeta, ellos ya habían encontrado el equilibrio perfecto con la naturaleza. Lo que los egipcios, los nabateos y tantas otras civilizaciones comprendieron era simple: el calor no se detiene, se redirige. No se lucha contra el sol, se negocia con él. Por eso, su arquitectura no buscaba bloquear la naturaleza, sino convivir con ella. Sin embargo, lo que viene a continuación lleva esa idea a un nivel todavía más sorprendente. Porque mientras los egipcios se enfriaban con el poder del cielo y los nabateos tallaban montañas para escapar del calor, otra cultura descubrió el secreto más simple de todos: que la mejor manera de mantenerse fresco no era esconderse del calor, sino aprender a guardarlo. En el norte de África, los antiguos bereberes perfeccionaron un arte que pocas civilizaciones lograron dominar: el de construir casas que respiraban. Mientras el desierto ardía afuera, sus hogares de barro mantenían un interior fresco, estable y silencioso. No necesitaban ventiladores ni agua corriente, solo sabían leer el viento y hablar el lenguaje de la tierra. Y lo más asombroso es que sus técnicas eran tan avanzadas que los arquitectos modernos aún las estudian para diseñar edificios sostenibles. A primera vista, las casas bereberes parecían simples bloques de barro, casi camufladas con el paisaje. Pero detrás de esa apariencia humilde se escondía una ingeniería natural perfecta. El secreto estaba en el material: adobe, una mezcla de tierra arcillosa, arena y paja, moldeada y secada al sol. Este material era un milagro térmico. Durante el día absorbía lentamente el calor, evitando que entrara al interior, y por la noche liberaba ese calor, manteniendo las habitaciones templadas. El resultado: una temperatura interior que se mantenía entre 20 y 25 grados, aunque afuera el desierto alcanzara los 50. Las paredes de adobe tenían más de medio metro de grosor y cada casa se construía siguiendo una orientación precisa. Las fachadas más expuestas al sol se mantenían casi sin ventanas, mientras que las aberturas se concentraban en las zonas de sombra. El aire circulaba de forma controlada. Entraba por pequeñas rendijas a ras del suelo y salía por claraboyas o chimeneas superiores. Esa diferencia de altura creaba un flujo constante, un efecto chimenea que renovaba el aire y mantenía el interior fresco. No se trataba de bloquear el viento, sino de dirigirlo, de invitarlo a pasar con respeto y sabiduría. Los techos planos y cubiertos de arcilla compacta cumplían una doble función. Durante el día reflejaban la luz del sol. Durante la noche servían como terrazas. Las familias dormían allí bajo las estrellas, aprovechando la brisa nocturna que descendía desde las montañas. Algunos techos tenían pequeños agujeros o canales que dejaban pasar el aire hacia el interior, mientras el calor subía y escapaba por las chimeneas. Así, las casas respiraban literalmente, exhalando aire caliente y absorbiendo aire fresco sin gastar energía. La disposición de las viviendas también seguía una lógica climática. En lugar de construirse separadas, se agrupaban en conjuntos densos, pegadas unas a otras. De esa forma, las paredes exteriores recibían menos radiación solar directa y las sombras se extendían entre los callejones. En los pueblos bereberes, las calles eran estrechas, serpenteantes y cubiertas por arcos o toldos. A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, las sombras cubrían casi todo el suelo. El viento, canalizado entre los muros, se aceleraba naturalmente y arrastraba el aire caliente hacia arriba.
Era un sistema urbano diseñado para enfriar el ambiente, pero el verdadero genio de los bereberes estaba en su comprensión del agua. Aunque vivían en zonas áridas, sabían aprovechar cada gota. Construían cisternas subterráneas conectadas a pozos o canales que distribuían agua por las viviendas. En los patios interiores, un pequeño estanque o una fuente central cumplía más que una función decorativa, enfriaba el aire por evaporación. Cuando el viento pasaba sobre el agua, el aire se humedecía y bajaba de temperatura antes de entrar en las habitaciones. Era el mismo principio de los modernos sistemas de enfriamiento evaporativo, solo que hecho con piedra, arcilla y siglos de observación. Estos patios, conocidos como riyads en algunas regiones del Magreb, eran auténticos oasis en miniatura. Rodeados de muros altos con vegetación, sombra y agua, creaban microclimas frescos incluso durante las olas de calor. En las tardes más sofocantes, las familias se reunían alrededor del estanque, respirando un aire que parecía venir de otro mundo. El diseño no solo ofrecía confort, sino también privacidad, algo esencial en la vida bereber. La arquitectura estaba tan perfectamente integrada con la cultura que ambas se volvían inseparables. Las casas de adobe no necesitaban mantenimiento constante. Cada pocos años, los habitantes aplicaban una nueva capa de barro húmedo sobre las paredes, sellando grietas y reforzando el aislamiento. Todo el material provenía del entorno: la tierra del suelo, la paja del campo, el agua de lluvia o de los pozos. Era una arquitectura circular, sostenible por naturaleza. Nada se desperdiciaba. Cuando una casa se abandonaba, con el tiempo se desintegraba y regresaba a la tierra de donde había salido. Mientras tanto, en Persia, otro pueblo llevaba el control del calor a un nivel todavía más impresionante. Los persas inventaron una estructura que combinaba el poder del aire y del agua, los badgirs, o torres de viento. Estas torres eran altos conductos verticales construidos sobre los techos de las casas y las cisternas. Su función era simple, pero su efecto extraordinario. El viento, al chocar con la torre, se introducía por las aberturas superiores. En su interior, el aire se aceleraba y descendía por presión hacia las habitaciones o los depósitos de agua. Allí, el aire pasaba sobre la superficie del agua, se enfriaba y luego circulaba por toda la casa. Los badgirs creaban una corriente continua de aire fresco, funcionando como los primeros aires acondicionados naturales de la historia. En las ciudades persas como Yazd, algunas torres de viento alcanzaban más de 20 metros de altura, capturando las brisas más débiles del desierto. Lo más ingenioso era que los persas adaptaron estos sistemas según el clima. En zonas secas, los badgirs se combinaban con cisternas subterráneas, llamadas yakchals, que mantenían el agua fría incluso durante el verano. En zonas más húmedas, las torres se diseñaban con aberturas orientadas en distintas direcciones para aprovechar cualquier corriente de aire. Todo estaba pensado para optimizar el flujo del viento y reducir la temperatura sin gastar combustible. Yakchals y badgirs trabajaban en conjunto. El aire fresco descendía, el calor subía y escapaba, y el agua, al evaporarse, absorbía el exceso térmico. Este sistema podía reducir la temperatura interior hasta en 20 grados respecto al exterior. Era tanto una hazaña de ingeniería como una obra de arte. Las superficies curvas, las bóvedas y los materiales reflectantes no eran solo estéticos, estaban diseñados para reflejar el sol y atrapar la frescura de la noche. Los arqueólogos que han estudiado estos sistemas coinciden en algo sorprendente: su eficiencia supera a muchos métodos modernos. Sin electricidad, sin ruido, sin contaminación, solo física natural aplicada con precisión. Mientras la humanidad actual se obsesiona con aires acondicionados y refrigerantes, las civilizaciones antiguas ya habían creado hogares que se enfriaban solos, usando nada más que viento, agua y barro. Comprendían algo esencial: el secreto del confort no está en dominar el clima, sino en convivir con él. Y lo más asombroso está aún por venir. Porque en otro rincón del mundo, una civilización milenaria creó un sistema de enfriamiento tan perfecto que aún hoy se usa en zonas rurales sin electricidad. Un invento tan simple que cualquiera podría construirlo con sus propias manos, pero tan ingenioso que desafía toda lógica moderna. Es el punto donde el aire, el barro y el agua se combinan para vencer al calor sin necesidad de energía. En el corazón del subcontinente indio, donde el calor puede alcanzar niveles insoportables, las antiguas civilizaciones desarrollaron algunos de los sistemas de refrigeración natural más ingeniosos que el mundo haya visto. Los reyes mogoles, los comerciantes y hasta los campesinos entendían que la clave no era escapar del calor, sino vivir dentro de él con sabiduría.
Y de esa mentalidad nacieron verdaderas maravillas, palacios que se mantenían fríos como cuevas, templos ventilados sin viento y casas que usaban solo el aire, el agua y la piedra para crear frescura. Uno de los secretos mejor guardados de la India antigua era el uso de la evaporación controlada. En ciudades como Jaipur o Delhi, los arquitectos diseñaron paredes y techos de piedra porosa que absorbían el agua de fuentes o canales cercanos. Cuando el viento cálido pasaba sobre esas superficies húmedas, el agua se evaporaba y absorbía el calor del aire, bajando la temperatura de los interiores hasta 10 grados menos que afuera. Este principio, que hoy se utiliza en refrigeradores evaporativos modernos, era conocido por los constructores indios hace más de 1000 años. Los palacios mogoles elevaron este conocimiento a una forma de arte. Uno de los ejemplos más impresionantes fue el Hawa Mahal, o Palacio de los Vientos, en la ciudad de Jaipur. Su fachada, con más de 900 pequeñas ventanas, no era solo una obra decorativa. Cada abertura estaba diseñada para canalizar las corrientes de aire, acelerarlas y distribuirlas por los pasillos. El resultado era un flujo constante de viento fresco que recorría todo el edificio. No había un solo rincón sin brisa. Mientras las calles ardían bajo el sol del mediodía, dentro del palacio el aire se mantenía fresco, perfumado y silencioso. Pero el verdadero genio de los ingenieros indios estaba en su dominio del agua. En regiones secas, donde cada gota contaba, crearon los baolis o pozos escalonados. Estas estructuras, talladas en la piedra, servían no solo para almacenar agua, sino también como refugios naturales contra el calor. Cuanto más descendías por sus escaleras, más fresco se volvía el aire. En el fondo, la temperatura podía ser 20 grados menor que en la superficie. Allí, el aire húmedo del agua se mezclaba con la piedra fría, creando un microclima perfecto. Los aldeanos se reunían en estos pozos para descansar, conversar o incluso dormir durante los meses más calurosos. Era un aire acondicionado natural tallado en roca. Los templos y palacios también utilizaban sistemas subterráneos de canales de agua, llamados kanats, similares a los usados en Persia. Estos túneles transportaban agua fría desde acuíferos lejanos hasta los centros urbanos. A medida que el agua corría bajo tierra, el aire dentro de los túneles se enfriaba y las aberturas conectadas a las casas permitían que ese aire fresco ascendiera lentamente, ventilando las habitaciones. Era un sistema de refrigeración geotérmico diseñado siglos antes de que existiera la ciencia que lo explicara. Y como si no fuera suficiente, los artesanos añadieron un toque sensorial. Las fuentes interiores no solo eran bellas, también eran funcionales. Su sonido relajante ayudaba a reducir el estrés térmico y su bruma enfriaba el ambiente. En algunos palacios, el agua se hacía circular sobre mármoles tallados con canales microscópicos, creando una película de humedad constante que absorbía el calor sin mojar el suelo. Era tecnología de precisión, hecha a mano. Incluso las casas más humildes seguían principios similares. Las viviendas tradicionales, llamadas havelis, tenían patios interiores rodeados de habitaciones. Durante el día, las sombras del patio bloqueaban la radiación solar directa y las paredes gruesas de adobe o piedra almacenaban el calor sin dejarlo pasar al interior. Por la noche, ese mismo calor se liberaba lentamente, manteniendo las habitaciones templadas mientras el aire exterior se enfriaba. Las ventanas pequeñas, los techos altos y las rejillas talladas, conocidas como jali, creaban un juego perfecto entre luz, sombra y ventilación. El diseño del jali merece una mención especial. Estas celosías de piedra, además de ser increíblemente bellas, reducían el calor sin sacrificar la luz ni la privacidad. El aire caliente, al pasar por los pequeños agujeros tallados, se comprimía y se enfriaba, generando una brisa constante. Es el mismo principio de los ventiladores modernos, pero sin hélices ni electricidad. En las casas más grandes, los jalis estaban estratégicamente ubicados en dirección al viento predominante, transformando cada ráfaga natural en un soplo refrescante. Y como si la naturaleza colaborara, los materiales usados en estas construcciones eran tan importantes como el diseño. La piedra arenisca roja y el mármol blanco reflejaban el calor del sol, mientras que la cal y el yeso actuaban como aislantes térmicos naturales. En los techos, a menudo se aplicaban mezclas de cal, polvo de mármol y claras de huevo, creando una capa reflectante que mantenía las temperaturas interiores sorprendentemente bajas. Los constructores indios no tenían laboratorios ni cálculos complejos, pero dominaban la física del entorno con una precisión que hoy se estudia en escuelas de arquitectura.
Lo más fascinante es que muchos de estos sistemas no se limitaban a las casas o palacios. También se aplicaban a almacenes, hospitales e incluso establos. Los antiguos sabían que los animales y los alimentos requerían condiciones estables para sobrevivir al calor extremo. En los graneros, por ejemplo, se usaban canales de aire bajo el suelo para mantener el grano fresco y seco. En los hospitales, las fuentes y los patios aseguraban un ambiente limpio y ventilado. La refrigeración no era un lujo, era una necesidad vital. Estas técnicas se extendieron por todo el continente, desde los desiertos del Rajastán hasta los palmerales del sur. Con el tiempo, muchas fueron olvidadas, reemplazadas por construcciones modernas que dependen de energía artificial. Pero aún hoy, los pueblos más aislados siguen usando estos sistemas con resultados asombrosos. En algunas aldeas, el interior de las casas permanece a 25 grados mientras afuera el termómetro marca 45. Sin motores, sin ruidos, sin contaminación, solo barro, agua y sabiduría ancestral. Y si crees que estas ideas se perdieron en el tiempo, te equivocas. El último de estos sistemas, originado en Persia pero adoptado por culturas desde Marruecos hasta la India, es tan efectivo que los ingenieros modernos están intentando replicarlo. Es una combinación de todos los principios anteriores: el viento, el agua, la evaporación y la sombra. Y todo sucede dentro de una estructura tan simple que cabe en cualquier patio trasero. El secreto, como descubrirás a continuación, está en dejar que el aire y el agua trabajen juntos para fabricar frío, incluso en pleno desierto. El principio más brillante de todos los sistemas de refrigeración antiguos no nació en un palacio ni en una ciudad, sino en la sabiduría popular. Era tan simple que cualquiera podía construirlo con sus propias manos, y tan eficiente que algunos hogares rurales todavía lo usan hoy. Se trata del sistema del matka, una vasija de barro porosa capaz de enfriar el agua y el aire sin electricidad. Este pequeño invento, presente en la India, el norte de África y el Medio Oriente, representa el punto culminante de miles de años de observación, física natural y respeto por el entorno. El funcionamiento del matka se basa en un principio tan elegante como universal: la evaporación enfría. El barro de la vasija está lleno de diminutos poros que permiten que una fina cantidad de agua se filtre lentamente hacia la superficie exterior. Cuando esa agua entra en contacto con el aire caliente, se evapora y al hacerlo absorbe el calor del agua que queda dentro, enfriándola. En pocos minutos, la temperatura del líquido interior puede descender entre 5 y 10 grados. No hay cables, ni botones, ni ruido, solo la tierra respirando y devolviendo frescura. Los pueblos antiguos llevaron este principio a otro nivel. En algunas aldeas, colgaban varias vasijas en corrientes de aire cruzado, permitiendo que el aire pasara a través de ellas antes de entrar en las casas. El viento, al enfriarse con la evaporación, se transformaba en una brisa agradable que recorría las habitaciones. Este mismo método se usó durante siglos para conservar alimentos, mantener frutas frescas e incluso enfriar leche sin que se echara a perder. En esencia, habían inventado una nevera natural siglos antes de que existiera la electricidad. Pero las civilizaciones no se conformaron con una simple vasija. En Persia, este principio evolucionó hasta convertirse en uno de los sistemas de refrigeración más avanzados de la historia, los yakchals. Estas enormes estructuras en forma de cono invertido eran verdaderas fábricas de hielo en el desierto, construidas con ladrillos de barro y una mezcla aislante de ceniza, arena y cal llamada sarush. Podían mantener temperaturas internas cercanas a 0 grados, incluso cuando afuera el calor superaba los 40. El secreto estaba en su diseño. Su cúpula curvada dirigía el aire caliente hacia arriba, mientras un sistema de túneles subterráneos traía aire fresco desde el norte. Ese aire frío pasaba sobre un depósito de agua y la enfriaba por evaporación. De noche, la pérdida de calor hacia el cielo completaba el proceso. El resultado, hielo real, almacenado durante meses en medio del desierto iraní. Los persas lo usaban para conservar alimentos, refrescar bebidas y hasta preparar postres helados en pleno verano. Y todo funcionaba gracias a una perfecta combinación de termodinámica y arquitectura ancestral. Lo más impresionante de los yakchals es que no eran estructuras individuales, formaban parte de un sistema completo. Se conectaban a canales subterráneos llamados qanats, que transportaban agua desde los acuíferos de las montañas hasta las ciudades. En su recorrido, el agua se enfriaba de manera natural gracias al contacto con la tierra. Cuando llegaba al yakchal, estaba lista para ser transformada en hielo. Nada se desperdiciaba.
El aire que enfriaba el hielo ventilaba las casas y la humedad que se evaporaba mantenía frescas las calles cercanas. Este ingenio trascendió fronteras. Los romanos adoptaron principios similares en sus termas, usando canales de agua subterráneos y muros gruesos de mármol para mantener temperaturas estables. En Egipto, los templos se construyeron con patios interiores sombreados y muros de piedra que absorbían la frescura de la noche. En el Magreb, las torres de viento persas se adaptaron a los riads marroquíes, donde las fuentes y los jardines centrales creaban un aire fresco que circulaba por toda la vivienda. Todas estas culturas compartían una misma idea. La naturaleza no necesita ser dominada, solo comprendida. Lo irónico es que durante siglos estos sistemas fueron olvidados. Con la llegada de la electricidad, el conocimiento ancestral quedó relegado a las zonas rurales. La humanidad cambió la sabiduría por comodidad y comenzó a depender de máquinas que enfrían, destruyendo el equilibrio que antes mantenían. Pero en los últimos años, arquitectos y científicos han vuelto la mirada al pasado. Están redescubriendo estos métodos como soluciones sostenibles ante el cambio climático. Y no es casualidad, lo que funcionó durante milenios puede volver a salvarnos. En el desierto de Yazd, en Irán, todavía hay yakhchals en funcionamiento. Algunos tienen más de 500 años. En India, las vasijas de barro siguen siendo parte del día a día. En Marruecos, los patios de riads continúan ofreciendo sombra y frescor en pleno verano. Y en las zonas más áridas de África, las casas de adobe conservan su frescura natural mejor que cualquier construcción moderna. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda algo que la tecnología suele olvidar, que la verdadera eficiencia no se mide en vatios, sino en sabiduría. Si lo piensas, todos estos sistemas compartían los mismos elementos básicos: tierra, agua, aire y sombra. 4 ingredientes gratuitos, universales y renovables. 4 aliados que cuando se combinan con ingenio pueden desafiar incluso al calor más implacable. Lo que las civilizaciones antiguas construyeron con barro y paciencia sigue siendo, en esencia, superior a muchos de nuestros avances modernos. Los ingenieros de hoy intentan replicar esas soluciones con materiales avanzados y sensores digitales. Pero la naturaleza ya lo hizo por ellos hace miles de años. El aire fresco no necesita electricidad, el agua no necesita motor, y el barro, ese material humilde que sostenía los hogares del pasado, sigue siendo uno de los aislantes térmicos más eficientes del planeta. Estas ideas no son reliquias del pasado, son guías para el futuro. En un mundo que se calienta más cada año, tal vez la respuesta no esté en construir más aparatos, sino en recordar cómo los antiguos usaban el poder del entorno para sobrevivir con elegancia y equilibrio, cómo una simple vasija podía reemplazar a una máquina y cómo el conocimiento podía sustituir a la energía. Mientras el sol cae sobre las arenas del desierto y el aire vibra con calor, las viejas estructuras de barro siguen firmes. Dentro de ellas, el aire es fresco, el silencio es profundo y el tiempo parece haberse detenido. Son monumentos a la inteligencia humana, a la alianza con la naturaleza y a la prueba de que no necesitamos luchar contra el mundo para vivir bien en él. Porque el secreto para mantenerse fresco no está en huir del calor, sino en aprender a vivir con él.